Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros Néstor Julio Cruz, director general de Pasaportes. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Gracias. Buen día, Laura, don Percio. Director, ¿cómo está? Caminero. Sí, buenos días. Buenos días a Bien. los televidentes de Matinal 5. Gracias. En el caso de los pasaportes, no hemos visto desde hace muchos años que hayan tenido algún tipo de esos machetes que siempre regularmente. ¿Cómo actualmente se está variando las libretas para darle más seguridad? Gracias a Dios, esa es una etapa superada en la República Dominicana. Todavía hasta el año 2000, las libretas se llenaban a mano, la fotografía era grapada y esto hacía del documento que fuera muy vulnerable. Luego ya con el desarrollo de la tecnología, que ya todo eso es impreso, hoy podemos decir que en República Dominicana eso pertenece al pasado. ¿En qué fase estamos? definitivamente. ¿En qué fase estamos desde el punto de vista de la modernización del documento? Porque sé que a nivel internacional se ha estado requiriendo un documento inteligente que esté acorde con la tecnología de hoy. Sí, ciertamente nosotros somos miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, que tiene ya un buen tiempo sugiriéndole, hasta ahora una sugerencia, a la República Dominicana que demos el paso hacia el pasaporte electrónico, que es la tecnología de punta en ese sentido. Aunque cabe decir que la libreta que utilizamos en República Dominicana es muy buena, prácticamente invulnerable, aunque para la delincuencia nada es seguro, siempre buscan la forma ¿Pero cuál es la actitud de cómo burlar. Pero ¿cuál es la actitud de nosotros como país? ¿Incorporarnos al sistema de modernidad seguro o que permanecer sí. con la pasaporte? Y el presidente está muy consciente de eso. Cuando le llevamos el proyecto, nos dio luz verde en ese sentido. Sin embargo, hay que admitir que la República Dominicana, igual que todos los países del mundo, hemos confrontado problemas muy serios. Primero con el asunto de la pandemia, que prácticamente una buena cantidad de recursos del Estado debieron ser dirigidos a superar o a paliar esa situación que gracias a Dios estamos saliendo. Los resultados de los últimos 30 días indican un nivel de contagio sumamente reducido, algo que habla muy bien de la gestión que ha realizado el Gabinete de Salud del gobierno. ¿Qué implica para el país dar ese paso desde el punto de vista de la inversión? La inversión es considerable. La verdad que no tengo una información precisa. A los suplidores pero se tiene una idea de que me han visitado, les escuchamos, y cuando le hago la pregunta que usted me está formulando, precisamente me dice, no, eso no es posible todavía establecerlo porque hay que hacer una auditoría de procedimientos, una auditoría sobre los equipos y maquinarias con que cuenta la República Dominicana para ver qué parte de eso va a ser utilizado. Entonces nosotros tenemos también la particularidad de que tenemos 13 oficinas en República Dominicana y en adición a esa los consulados conectados que tenemos en el exterior, que también imprimen la libreta, o sea, hacen sus propias impresiones, y en ese sentido hay que ver todo eso, a ver cuál es hasta dónde asciende el monto. Pero el presidente tiene la disposición, tan pronto las circunstancias lo permitan, porque como le dije, al principio fue el problema de la pandemia, pero ahora el precio de los petróleos, el precio del petróleo es otro obstáculo. ¿Pero qué implicaría en términos prácticos ese cambio? En términos prácticos, para el portador de República Dominicana, para los dominicanos y dominicanas, sería un paso de avance considerable, nos ahorraría mucho tiempo en las fronteras internacionales.
le permitiría a la República Dominicana que sus ciudadanos puedan visitar algunos estados sin la necesidad del visado correspondiente, porque Pero eso es posible al día de hoy, eso es un tema de que Relaciones Exteriores tenga los acuerdos con los otros estados. el pasaporte electrónico vendría a ser prácticamente la misma libreta de lectura mecánica que utilizamos, con la diferencia de que tiene un chip integrado que garantiza el 100% del reconocimiento facial. Y además nos permitiría también la integración en el directorio de claves públicas de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es un órgano que conecta a todos los países del mundo, y tan pronto llega un nacional a un aeropuerto o a un puerto, porque hay que hablar de puertos ya, internacional, pues inmediatamente remite la información a todos los Estados miembros, lo que hace mucho más confiable. Recientemente vi un estudio donde hablaban de la debilidad del pasaporte dominicano. ¿Cómo se mide la fortaleza de un pasaporte? Por la cantidad de países que el ciudadano pueda visitar sin necesidad del visado correspondiente. Y en ese sentido nosotros estamos un poquito detrás, pero cuando entremos ya al pasaporte electrónico, eso va a facilitar considerablemente. Por ejemplo, hay países, para mencionar el caso de Colombia, que ya no requieren de visado para entrar a España. Y eso indiscutiblemente... ¿Solo porque tiene el pasaporte inteligente o porque hay un acuerdo entre España y Colombia? En adición al acuerdo, pues ese acuerdo fue robustecido, fortalecido por el paso hacia el pasaporte electrónico. Lo que pasa es que aquí las cosas son como particulares, porque por ejemplo, aquí implementamos el tema de los datos migratorios vía electrónica. ¿Cómo se llama? El ticket. El e-ticket. Sí, Y resulta que una medida que se suponía que era para facilitarle la vida a los dominicanos viajando, ahora se la complica más. Primero porque el formulario es más complicado de llenar, y segundo porque ya no pueden hacer un chequeo automático, tienen que hacer un chequeo presencial porque precisamente tienen que mostrar el código de barras del e-ticket. Entonces, parecería que muchos de los cambios que se hacen para facilitar estos trámites al final lo que terminan es convirtiéndose en un problema. El desarrollo de la tecnología nos va a obligar, porque no es por capricho de los funcionarios de República Dominicana, son requerimientos internacionales que nos hacen. En ese sentido, yo creo que lo mejor que hacemos es no hacerle resistencia a eso, ir integrándonos en la medida de lo posible para que no seamos los últimos en llegar. En el caso del servicio que ofrece pasaportes, ¿verdad?, como institución, ¿eso se ha facilitado para que el ciudadano acuda de una manera más común? Porque muchas veces se pierde el tiempo. Si se está dando el servicio VIP, una vez lo suspendieron, no sé si lo retornaron. El servicio VIP que ahora llamamos, después que el Ministerio de Administración Pública nos aprobó una nueva estructura funcional, ahora son casos especiales, hay que mantenerlo necesariamente porque lamentablemente muchos conciudadanos compran su ticket de vuelo sin revisar el vencimiento de su documento de viaje. Y se vienen a enterar de ellos ya en el counter de la línea aérea, cuando le dicen usted no puede viajar con ese pasaporte. ese pasaporte. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que retornar rápidamente a toda velocidad para no perder su Director, vuelo. se trata de una inversión considerable, el costo de un boleto. A propósito de esa pregunta de Caminero sobre el VIP, hoy publica el Listín Diario en su historia principal un trabajo de Ashley Ann Presinal. Dice que los datos son suministrados por Naslas Cruz y sugiere que hay una especie de negocio. Es bueno aclarar que no es familia mía, para que no vayan exacto, que no es familia meter... suya. Pero ellos dan aquí los siguientes datos. Dice
que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, sacar un pasaporte regular cuesta 1.650 pesos. Así es. Y que el VIP cuesta 2.650. En cambio, menciona que en el consulado de New York cuesta 7.268 pesos. Pero dice que si el pasaporte se pierde, allá costaría reponerlo 10.679 pesos y que aquí costaría 2.650. ¿Y por qué la diferencia? Lo que quiero preguntarle es lo siguiente, porque tradicionalmente los consulados eran fuentes de enriquecimiento particulares de ciudadanos y no una fuente de recaudación pública. ¿Cuál es la relación que el Estado dominicano tiene con los cónsules? ¿Siguen ellos siendo dueños de lo que se recauda allí y dan una parte al Estado o cómo que funciona? En el caso particular de la DGP, nuestra relación con los consulados es suministrarle las libretas, monitorear todo el proceso desde la captura hasta la impresión y hasta que sede central no le da la validación, pues no pueden imprimir un pasaporte. Nosotros le vendemos la libreta a los consulados. Los consulados generalmente mensualmente hacen el pago correspondiente a la cuenta única del Estado en moneda fuerte, pero en lo referente a tarifa, la DGP no tiene gobernabilidad sobre eso. Ustedes no tienen nada que ver con ¿A eso. cuánto se le vende cada libreta a los consulados? 21 dólares. 21 dólares. 21 dólares el costo. Ellos Pero cobran, dice, si usted oye bien. $130, dice que Entonces, cobran. de esos 130 y 21 que son un costo, pero ¿y por qué el Estado Dominicano le vende a sus propios consulados las libretas? Nosotros la compramos. Nosotros tenemos un presupuesto asignado y con ello compramos las libretas en licitación pública y no tenemos razones por qué No, pero- regalarla. Pero la es el pregunta Estado, de Laura... es el lo que Estado tiene- vendiéndosela a sí mismo. Así es. Es decir, lo que- Nosotros ¿Y tenemos- por qué no tener dentro de los consulados, tener un servicio, ya no del consulado, sino de la propia, del propio pasaporte, que sean quienes manejen eso y quienes vendan eso, porque eso benefician a los ciudadanos extranjeros, dominicanos que están en el extranjero? Bueno, eso conllevaría una reestructuración y una revisión en la estructura funcional del Estado. Hasta ahora está establecido así. Bueno, usted se la vende a $21, ellos cobran $130. ¿Pero qué justifica que un pasaporte en un consulado cueste casi 5 veces más que un pasaporte en República Dominicana? El Ministerio de Relaciones Exteriores tengo constancia de que ha estado tratando de regular este asunto, a ver cómo unifica el precio en todos los consulados. Ahora, a mi modo de ver, resulta un poquito difícil por las diferencias que existen. Por ejemplo, nosotros tenemos los consulados conectados, que para ellos es un poquito más fácil porque hacen su propia impresión, pero en aquellos consulados que no son conectados, tienen que enviar a imprimir a otros estados y ya eso conlleva un costo adicional, de manera que por eso creo que resulta un poquito difícil, pero siempre hay que hacer el esfuerzo, hay que buscar la forma de proteger a la diáspora dominicana. Pero en este caso estamos del dominicano. hablando del consulado en el cual se manejan más pasaportes de todo el mundo, que es el consulado de la ciudad de Nueva York. Y sin embargo, estas tarifas que estamos viendo corresponden a ese consulado. Entonces ahí tienen la propia impresión dentro del consulado y no se supone que haya un encarecimiento por envío. ¿A qué se debe que se le cargue de una tarifa tan alta a los ciudadanos? A mí me gustaría que en una visita que haga uno de esos cónsules al país, ustedes los inviten a que vengan aquí, se sientan en esta silla y respondan a esa pregunta, porque la verdad que nosotros no tenemos, como Dirección General de Pasaportes, no tenemos gobernabilidad en eso, no sabemos cuáles son los costos adicionales que tienen. Yo sé que una gran parte de la nómina de esos consulados debe ser cubierta por el consulado,
o sea que no depende del Estado dominicano. Ese es un costo que tienen que cubrir los cónsules. Y por eso le digo que hay mucha diferencia entre uno y otro. Yo visité... Es que en la lógica, lo que se genere ahí debería ser parte de los ingresos del Estado. Debía ser, pero también hay que cubrir esa Porque estamos zona. hablando de que ahí vive, según el dato que ellos aportan aquí, alrededor de 800.000 personas dominicanas, solo en La Manzana, la Gran La Manzana. Gran Manzana. Así que, Y poquito me lo encuentro. y yo creo, exacto, yo me lo sí, encontré debe ser poco, más, pero bueno, sí. es el dato que ellos dan, parece que las fuentes, los registros, lo que le indique es eso, es decir, que si usted lo multiplica eso por la cantidad, es mucho dinero. Y todo el que está ahí necesita un pasaporte. Quizás esos son los que requieren regularmente los pasaportes, porque son más. Claro. El último censo habla de 2.2 Sí, pero en los Estados Unidos. millones. En la costa este. Pero, En la exacto, costa- pero que son los o en la diferentes zona estados. triestatal. Pero en el caso de pasaporte, ¿cuánto representa a la institución, verdad? Una libreta, una libreta. ¿Cuánto tiene que invertir el Estado por esa libreta y cuánto recibe del ciudadano? La última licitación pública que hicimos, tuvimos un ahorro con relación a la compra anterior de unos 20 millones de pesos. Eso me produjo mucha satisfacción porque transcurrido la última compra anterior se había hecho creo que en el año 19 y comprar nosotros en el 21, a final del 21, en diciembre del 21, con 20 millones menos, significa un ahorro considerable para la República Dominicana. Pero generalmente el costo oscila entre 6 y 7 dólares para nosotros, porque como le dije, una libreta muy buena, con más de 60 medidas de seguridad, y nos permite que el ciudadano en el exterior, cuando presente su documento, pues no tenga ningún tipo de inconveniente. De manera que yo sé que el pasaporte electrónico, la libreta saldrá un poquito más costosa, pero es una inversión que la República Dominicana está abocada a hacerla. No debe esperar ser el último país de los miembros de la OASI que entre. Pero ustedes tienen todos los datos biométricos que utilizaron hace unos años, que hizo la Junta Central Electoral. ¿Ustedes están interconectados con la Junta? Sí, nosotros tenemos un contrato con la Junta Central Electoral. Es la fuente fundamental de información para nosotros. Nosotros no emitimos un pasaporte si la información es contenida en la cédula de identidad y electoral y el acta de nacimiento no se corresponden y no estamos seguros que se corresponda con la persona ¿Qué significa, que está solicitando el documento. ¿Qué significa eso, director? Que no se le pide a la gente ya que lleve un acta de nacimiento y nada de eso. Se pide. Lo que no está haciendo la Junta Central Electoral es legalizando el acta, porque como que no tenía sentido que en una puerta le emitieran pero si un documento y usted tuviera que dar la vuelta para que le legalizaran. Pero si están interconectados y yo existo como persona, ¿por qué? Y ya has tenido pasaporte. Y ya he tenido pasaporte. Bueno, pero suponga que en el caso extremo, que nunca lo he tenido y lo solicito. Que no ha tenido pasaporte. Sí, puedo tener o que nunca haya tenido. Okay. Y solicito el pasaporte. Si están interconectados, antes de solicitar el pasaporte, yo existo ante la Junta. Tengo una cédula, soy un ciudadano, da mi apellido, da mi dato, da mi dirección, todas mis cosas. O que yo tenga, o que yo haya tenido un pasaporte y lo quiero renovar. Si están interconectados, ¿por qué me piden unos datos que existen en la base de datos? El contrato de nosotros es de suministro de informaciones. Todas las informaciones que nosotros le solicitamos a la Junta Central Electoral no las pasan. Con estas autoridades
tenemos a nuestro favor, que han tenido Pero la disposición ¿ustedes le de piden la mejorar. información o tienen acceso a la base de datos? Le solicitamos la información y no la Es decir, suministran. que, entonces Pero, sin ustedes no embargo, están interconectados. Pero no, es un servicio, ellos tienen acceso al padrón de la Junta. Un intercambio de informaciones, sí. Pero, Ese sin en eso embargo, consiste el acuerdo. Cada vez que los ciudadanos van a solicitar un pasaporte, incluyendo los que van a renovar, tienen que depositar nuevamente toda la documentación, incluyendo las actas. No es así, Laura. El acta de nacimiento fue un documento poco confiable en mucho tiempo. Se le emitían a personas mayores acta de nacimiento de menores, principalmente aquellos deportistas Peloteros. que tenían Sí. la aspiración de que fueran firmados para engañar los equipos de grandes ligas. Y en otros casos también, mucha suplantación de identidades. Entonces, al ser tan poco confiable, hubo la necesidad de que la Junta Central Electoral hiciera lo que ha hecho ahora, que ahora un acta de nacimiento tiene mucha confiabilidad, porque tiene un número de evento y tiene un código QR que le permite a cualquier institución o cualquier persona, a través de ese código, verificar que realmente... La nueva Pero acta. esa es la seguridad del acta. Del acta. ¿Se sigue pidiendo el acta de nacimiento cada vez que una persona va a renovar un pasaporte? No, Esa es la Ya no se pide. no. ¿Desde Digo, cuándo? no absolutamente, porque si tenemos alguna duda, si se trata de un acta de nacimiento con un registro del año 2010, por ejemplo, requerimos el acta de nacimiento para estar completamente seguro de que quien está solicitando... Bueno, pero es que cuando el ciudadano va con un listado de requisitos, y ese listado de requisitos se lo da a la misma dirección de pasaportes. Correcto, así es. ¿Ya el acta de nacimiento no forma parte de los requisitos que tiene que llevar una persona para renovar el pasaporte? No absolutamente, Laura. Lo que sí No, es que si absolutamente. yo tengo un acta de nacimiento del 2020 aquí en mi casa, yo puedo llevar ese documento y me lo reciben. No, es que no lo tiene que llevar. Seguro que no. sí. Si no es requisito, no lo Mi tiene que llevar. experiencia personal. Pues, Yo la mía también. Yo fui a pero bueno. renovar el mío. E incluso Sí. VIP, me trataron muy bien, fantástico todo. Pero me dijeron que llevar el acta y yo la llevé. Y luego la joven que me atendió, papá, me dice, mire, Percio, tenga su acta. ¿Y por qué? ¿No la necesita? No. Lo que pasa es que le estamos pidiendo, pero usted la tiene aquí. Entonces ella, como querían verificar que mi acta estaba registrada. Pero te la piden. Pero la tuve que llevar. Entonces una cosa es que se quede depositada y otra cosa es que te la pidan. Ya después que uno tiene el acta, entonces como quiera uno que Y buscarla. digo esto por lo que usted dice, no absolutamente, porque se Mire, pide. nosotros cuando yo llegué a la DGP, había en antifraude, el departamento de antifraude, por encima de 3.000 casos, y la mayoría de ellos se trataba de suplantación de identidades, De actas de nacimiento. de acta de nacimiento. Entonces, recientemente me sentí muy mal con una señora que prácticamente perdió su residencia, no pudo viajar. Cuando le pedimos el acta de nacimiento, nos trajo un acta de nacimiento vieja, como se dice, y cuando verificamos con la Junta Central Electoral, con ese mismo número, con ese número de registro, Era folio, otra persona. había otra persona. Son casos que en el diario vivir muy frecuente en la Dirección General de Pasaportes, y por eso tenemos que ser cuidadosos para evitar Pero que ese- nuestros Pero el que no ciudadanos- tiene esos problemas no tiene que llevarla. el que no tiene problema no tiene que Bueno. llevarla. Y si, Porque eso es una excelente noticia para los ciudadanos que no tienen que llevar el acta. No le diga eso. Que lleven su cosa para que no la hagan perder un día. Pero o es requisito o no lo es. Néstor Julio. Acuérdate, si no confiamos que absolutamente. el solicitante de la persona se corresponde con la persona, pues Claro. Néstor Julio definitivamente Cruz, muchísimas gracias por su participación Director, en el día gracias. de hoy. no, Muchísimas a gracias. ustedes. Y creo que usted está conminado a dar el paso a la transformación. Seguro Eso que es sí. así. No hay vuelta atrás. Señores, despedimos a Néstor Julio Cruz, director general de Pasaportes. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.